Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a su podcast de confianza, pensamos lo que queremos. El día de hoy tenemos un invitadazo, a mi amigo Ricardo Un placer, mucho gusto. Lick en Derecho. Así Eh, es. Primero me gustaría empezar por la parte de cómo empiezas a envolverte tú en esa rama de querer estudiar Derecho, cómo te empieza a interesar. Ya, Pues se vuelve complejo. A final de cuentas, salgo de la prepa y tenía una vertiente muy grande entre derecho y psicología. Lo que pasó es que me di cuenta al pasar el tiempo que pues era más viable en cuestiones económicas primero estudiar derecho y posteriormente pagarme una licenciatura en psicología que al revés. Y pues el apoyo de mi familia en cuanto a que pues si quieres prueba primero, si no pues ya ves qué haces. Y desde el primer día la verdad es que te enamoras del mundo del derecho. entonces tú traías la idea de estudiar la licenciatura en psicología Sí, sí, ese era el plan. y que a final de cuentas, en el transcurso, digo, yo también como estudio de Derecho, empiezas a entender que debes de volverte como en parte psicólogo porque hay que escuchar a tantito a los clientes para ya después ser parte de su problema, ¿no? Al final de cuentas, créeme que y varios juristas lo dicen, o sea, como tal no solamente te riegas a ser abogado y más que nada si no te has especializado en algo. Eres psicólogo, eres hasta cierta parte medio matemático cuando te llega a salir parte laboral. Si escogiste derecho por no, que no va a haber matemáticas, no lo creas. Fiscal y Sí. laboral va a haber matemáticas de ley. Entonces, pues sí tienes que abarcar un poco de todo y tienes que saber un poquito de todo. Propiedad intelectual, derechos de música, intentar buscar la manera de allegarte de toda la información que necesites. Y digamos, cuando empiezas a estudiar, ¿qué visión tenías antes de estudiar esto? Es que eso es muy curioso, porque al final de cuentas yo creo que todos vamos con o prácticamente todos vamos con el mismo fin de, no, yo voy a hacer justicia, porque vaya, Sí. vas entrando y te llegas y te enteras de repente de cualquier bronca que hay alrededor del país y es como, no, es que cómo puede ser posible. Y ya cuando le entiendes un poquito, te empiezan a caer muchas cosas, pero pues esa propia visión va cambiando conforme vas creciendo y vas avanzando. Y en este aspecto que bien mencionas de no involucrarse en los problemas de la sociedad, ¿cómo haces tú un consejillo que le puedas dar a las personas que están estudiando? En este caso, yo también en mi caso, ¿cómo haces para que no te involucres de esa manera o no te lleve al fracaso en seguir, bueno, para que tú sigas estudiando lo que estás haciendo y no te involucres en esos temas, como lo dices, en algunos lados de la injusticia, cosas que normalmente a lo mejor se ven tanto aún no siendo abogado? Claro, claro. Yo creo que aquí a final de cuentas, para mí, o a mí me ha funcionado mucho el hecho de librar las batallas que tengo a mi altura. O sea, es decir, eh, mm, cierta asesoría que por cuestiones externas que escuchas el caso no cobras, o algún asunto que cobras más barato porque pues, obviamente la persona no tiene las posibilidades económicas, Sí. pero aún así requiere un abogado. Obviamente, qué bueno sería que el Ministerio Público hiciera completamente su trabajo y no existiera esta figura de nosotros como asesores jurídicos. Sería un mundo ideal donde, pero obviamente también se entiende que es una carga de trabajo bestial. O Sí. sea, hay carpetas de investigación que llevan años y verdaderamente se siguen trabajando y litigando. Y entonces sería como básicamente hacer un comprendimiento tanto personal como en lo que se está viendo del problema, ¿no? Sí, 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 más que nada a tu límite. Obviamente quisiéramos cambiar todo de tajo y hacer todo como lo dicta la Carta Magna, ¿no? O sea, que todo Sí. fuera tal cual como ahí se dice sería perfecto. Pero obviamente es hacerlo lo más desde tu lugar, o sea, con lo que tú puedes comprender y hacer. Al fin y al cabo, tú logras un cambio Sí. y no sabes si algún otro colega o los propios estudiantes están haciendo uno por su cuenta. Eso a final de cuentas va sumando para llegar a algo más. Tocabas un tema importante en la cuestión de cobrar. ¿Tú lo aprendes dentro de la licenciatura o lo empiezas a aprender en el fuego, o sea, en el campo laboral? Es afuera. Muchas Y, veces muchos profesores a razón de experiencia pues cobran estimaciones muy exorbitantes. No está mal, cada quien puede cobrar lo que sí, quiera, claro. pero yo hago más que nada a razón del cliente.
mientras te está contando la historia, porque ahí es donde, como lo platicábamos, te vuelves psicólogo, porque Ajá. la gente no nada más va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, resuélvemelo. Entonces, pues, bueno, perdón que te interrumpa. Dices que sacas como que en ese lado, el lado humano, se podría Exactamente. decir. Sí, sí, Ajá. sí. Muchas veces te tachan de no tener esa parte de corazón o que no, es que tú nada más estás por el dinero, X circunstancias. A final de cuentas, pues tú lo dices porque a lo mejor tú estás en una situación económica un poco mejor y obviamente yo la vi. Te voy a cobrar lo que verdaderamente o lo que yo estimo que vale tu asunto. A Sí. final de cuentas, para cobrarlo, se tienen que estimar cuestiones de gasolina, muchas veces el hecho de cuántas veces te tienes que ir a parar allá, todo este cúmulo de cosas que tienes que hacer o que dejaste de hacer para cumplirle su trabajo. Es más que nada eso, verdaderamente poner en una balanza, ¿sabes qué? No sé, ese día a lo mejor Un evento, tengo tenías algo, ¿no? tres, cuatro asuntos, pero por meter el tuyo, tengo que abrir o desplazar un poco a aquel. Ah, entiendo. Entonces, tiene que llevar a cabo esa parte de la balanza para poder llevar a gusto, como más cómodo te sientas el hecho de cobrar. Y en este aspecto, digamos, ¿cómo fue bueno, si nos quisieras compartir cómo fue tu primera experiencia dando una asesoría jurídica? Fue complicada. Co- A final de cuentas, yo desde el primer día en que estuve estudiando la carrera, me metí a un despacho jurídico y pues obviamente al principio pues, no eres ni pasante, eres el mandadero. Tú ve a dejar esta hojita, ve a dejar esto. Muchas veces no entiendes ni siquiera qué vas a dejar, pues obviamente estás en derecho romano o pe- nociones iniciales de Perdón derecho. que te interrumpa ahí. En ese aspecto de ser el mandadero, ¿empiezas a adquirir se podría decir, por otra fuente, algún conocimiento? Pues es más que nada llevarlo, al inicio es complicado porque no entiendes qué estás haciendo, pero por ejemplo, si lo logras compensar acorde con teoría y práctica, se hace muy llevadero conforme vas avanzando. Obviamente ya yo llegué a mis grados procesales, procesal Sí, civil, penal, todos los que quieras, ya con un conocimiento más grande. O sea, yo ya sabía que se tenía que hacer en un juzgado, yo ya conocía qué era un archivo, cómo pedir un expediente, sí, claro. qué una promoción, qué es lo que va como tal. Pero al inicio es complicado, porque obviamente no sabes ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo comportar. ¿Crees que en ese aspecto de que te manden a sacar las copias o te manden por algunos instrumentos que necesitan supuestamente para, pues, laborar cómodamente, crees que en esa situación la hagan por cuestión de que salgas de tu zona de confort y experimentes o desarrolles ahí tu ideología para tener una sociabilidad o ser capaz de decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí llegué y ¿sabes qué? Yo sé hacer esto, ponme. Lo que pasa aquí es que hay mucha gente que, pues a final de cuentas, es celosa con ese tipo de cuestiones. Obviamente yo tengo que agradecer mucho que me fue más fácil adentrarme en este mundo del exterior, del derecho de Ok, afuera, pero pues obviamente hay gente que le costó todavía el doble y fue el hecho de, ¿sabes qué? Es que yo batallé, muchas veces me dijeron de hasta de lo que me iba a morir porque no hice como las cosas como esta persona quería o como él se imaginaba. A final de cuentas, si bien es cierto, hay un proceso de por medio, no todos pensamos igual cómo hacer un asunto. sí, claro. Entonces, a final de cuentas, es más que nada, Y más si eres aprendiz, ¿no? sí, no, se vuelve muy complicado porque la persona que te está enseñando te está intentando explicar para que no la riegue. Sí, Pero es como la cuestión de los niños de que tú ya sabes atarte tus cordones y le tienes que enseñar cómo hacerlo, ¿no? Para que sea entendible. exactamente, pero no, al final de cuentas no sabes si el niño se los va a terminar atando, no como tú le O va a dijiste. descubrir otra Sí, manera. sí, sí, al final de cuentas son esas cuestiones. Pero, ¿qué crees? En ese tema de asesorías o cuestiones más externas ya a la persona, cada quien tiene como su sello. No entiendo. Obviamente, debes de dejar muy implícito, yo sí, en cuestiones de asesorías, si yo pudiera dejarles un consejo es, déjenselo en una hojita. Haz de cuenta, por ejemplo, un tema de un divorcio. Sí, ¿Sabes qué? Yo te voy a cobrar tanto por llevar tu demanda inicial y hacer tu notificación. Posteriormente, para si es un divorcio incausado, por las dos audiencias te voy a cobrar tanto y tanto. Y al final, cuando tengas tu sentencia, te voy a cobrar esta cantidad. Más que nada, desglosarle para cuando llegue algún momento con,
porque los clientes son complicados. Muchas veces pasa que no, pues las cosas no salen como ellos querían o en el tiempo que tú quieres o que les ofreciste, porque al final de cuentas, pues tu tiempo está a expensas del juzgado. Sí, claro. Y de igual manera es una carga de trabajo inmensa. Entonces se tiene que llevar a cabo con esas partes. Y si esa carga de trabajo trunca tu parte del tiempo, si es así como de, pues es que, ¿qué más quisiera yo entregarle su asunto en 3 meses? Pero sabe que por razones externas a mí al juzgado, que sabes que la audiencia de repente, la ley marca que son 15 días, pero me mandas 2 meses por cuestiones de tiempo, pues yo no puedo hacer nada. ¿Crees que sea ahí influye algo de la redacción o sea propiamente de, digamos, porque me platicaba a lo largo de de estas fechas un profesor que supuestamente tuvo líos con una de las secretarias del juez y entonces ahí empezó el conflictillo, ¿no? Empieza el conflictillo y empieza a querer ella como secretaria a manipular lo que a como debería de ser, lo retrasa por el simple hecho de no tener una buena convivencia. ¿Qué crees que aquí es muy complejo? Y a final de cuentas, es como lo platicábamos un poquito antes de empezar esto, Sí, esta parte sí bien mucho de imagen, pero también mucho de verbo. O sea, tú te tienes que llevar bien con todos. Me ha tocado a veces llegar a juzgados un poquito, ya que sabes que está un poco desahogado, cerca de las 3 de la tarde, y pues con la chica del archivo, sabes que aquí te dejo un chocolatito, aunque tengas cara de que me vas a agarrar a cachetadas, pero nada más es para que en algún momento, pues, no me hagas una cara cuando te pida mi sí, claro. expediente. O igual, por ejemplo, pues, es feo, es complicado. ¿Crees que se vuelvan diabéticas? Es muy probable entre cocas y Porque chocolates. cocas, Sí, 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 chocolates, un es lo que se dulcecito. le ofrece. Y aquí a final de cuentas, pues son esas partes complejas. Porque pues en la carrera nadie te enseña y te dice, oye, ¿sabes qué, güey? Vas a llevar y vas a llevarle algo. Sí, No claro. sabes qué, porque la verdad nadie sabe. ¿Qué le regalas a alguien que no conoces? Y más que nada porque quieres obtener algo. Pues no sabes, pero sabes. Entonces, en ese lado también deberíamos de aprender un poco del lenguaje corporal a veces, ¿no? Es más que nada, pues obviamente, también es gente que ha visto cerca de 500 abogados en todo Sí, el día. Lo que menos quiere es que pelearse con otro o tener broncas a lo mejor con el juez, porque este vato agarró y se acercó de más. sí, sí, sí. Y créeme, sí, a final de cuentas, pues hay gente que es mañosa en esos aspectos. Sí, hay gente que por más que tú te esfuerces o hagas conforme a la norma tu asunto, pues va a agarrar y va a truncarte. Pero aquí a final de cuentas es la ventaja. Si bien es cierto, tienes ese tipo de problemas, la ley, hay ciertos artículos que te ayudan a eso. Por ejemplo, cambiar completamente al juez. ¿Sabes qué? Hay esa parte de que conoce o tiene interés en el asunto, se puede presumir que tiene interés en el asunto porque me está truncando. Sí, claro. ¿Sabes qué? Me aventó, si bien es cierto, tienes carga de trabajo, pero son 2 meses. Tú me estás aventando casi una audiencia 6 meses. Entonces, ¿sabes qué? Se hace lo posible para hacer ese cambio. Si pasa, si no, pues ¿sabes qué? Vamos a instancias mayores. Entiendo. Y en ese aspecto, bueno, mencionabas antes de la vestimenta, de la apariencia. Ujú. En esa cuestión, ¿cómo ves ese enfoque tanto en lo que es criticado del conocimiento y la presencia? ¿Crees fundamental la vestimenta si tiene los conocimientos? Digamos, No, poniéndolo en un ejemplo. no debería de ser fundamental. A final de cuentas, yo creo que son partes de esta historia del derecho. Que sabes que, pues a final de cuentas, por ejemplo, en diversos países nos nombran letrados en vez de abogados. Sí, Debes entiendo. de ser una persona que sabe, y una persona que sabe, por consiguiente, por estigma social, debe de parecer o debe de tener buena presencia. Yo como abogado no debería decir esto, pero apenas estaba viendo en el transcurso de estos días una película, me la reventé ahí en mi tiempo librecillo y, y pues me empecé a criticar por qué las personas, bueno, por qué en este caso, en esta profesión, por qué usamos esa vestimenta de tener una buena apariencia. Y entonces, haciéndolo más psicológico, dije, bueno, una, las personas tienen defectos. Segunda, tienes que vender imagen, como bien me lo decías tú. Y pues como punto final, descubrí que entonces la vestimenta y una buena apariencia bajan todos tus defectos y hacen que tengas una buena presencia
y puedas venderte ante el público. Aquí pasa mucho y no sé si en algún momento llegue a escuchar aquí otro abogado ya litigante. Muchas veces cuando te pones el traje, te pones la coracita de, ¿sabes qué? Broncas y todo lo que tengo afuera va para afuera. Ok. Cuando me pongo el traje es cuando verdaderamente me voy a enfocar a lo que tengo que hacer. Digámoslo en ese punto, em, ¿cómo haces tú para hacer eso? Porque, bueno, yo el otra vez estaba escuchando que daban conferencias a abogados que ya tenían la cédula, a abogados que ya tenían la bendita cédula y no podían dar su primera asesoría, no podían presentarse o dirigirse al juez y tenían ese problema y entonces iban a las conferencias a que les enseñaran a hablar. Hay muchos, por ejemplo, en Facebook que ofrecen conferencias de pasantías. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces uno, pues sí, obviamente estás chavo, tienes 16, 17 años, debes de comprender que estás tomando una decisión para el resto de tu vida. Sí, entiendo. Si te gusta, qué bueno, pero si no te gustó, tienes que buscarle. Entonces, hay estudiantes que no están convencidos al 100 o comprometidos al 100 o a lo mejor su tirada es otra. Que a veces que se dice, bueno, se dice, no sé, no lo he comprobado al 100%, pero se dice que lo que menos te gusta es lo que supuestamente es para ti, ¿no? Y pasa mucho. Por ejemplo, yo tengo varios compañeros que yo fui en una universidad privada y yo fui en un turno especial, digamos, ellos lo llamaban ejecutivo, Sí, pero a mí iba ya nada más los fines de semana y la semana la tenía libre. A final de cuentas, pues parte del apoyo que te comento con mi familia fue, sabes que sí, si vas a estudiar, pero necesitamos que te metas a trabajar para seguir pagando esto y para que aprendas un poco. sí, claro. Entonces me meto al despacho, conozco todo este mundo y lo voy llevando de la mano. Entonces ya cuando de hecho yo litigué desde antes de tener la cédula. Ya nada más fue a razón de cerca de unos 8 meses antes de obtenerla. Fue a hablar con un amigo, con los propios abogados con los que trabajé. ¿Sabes qué? No seas malo, hazme el favor, traigo tal y tal asunto, yo lo trabajo de pie a pa como me enseñaste, ya nada más ven tú, ven, desahógame la audiencia y ya te doy yo pues, una lana por haber venido a mi audiencia. Ok. Es bonito porque a final de cuentas también con ellos, ellos ven que lo que hicieron o lo que les trabajaste funcionó, que ahora ya no es un apoyo para ayúdame a resolver este problema, ya es ayúdame nada más a sacarme esta audiencia. Sí, claro. Y a final de cuentas es lo que va llenando, pero sí, y se vuelve complejo. A final de cuentas, no a muchos nos gusta el tema de la burocracia. Yo creo que a mí que trabajo ahí no te termina de convencer en muchos aspectos a razones de tiempo, Sí. porque a lo mejor tú ya escuchaste el asunto de tu cliente y tu cliente verdaderamente tiene un problema y tú lo estás intentando apoyar, pero que el sistema como tal se vea atiborrado y tú no puedas ayudarlo de esa manera. ¿Cómo manejas ese aspecto tú de lo que tiene un cliente en esa frustración? O sea, en tanto que esté ahí como cuchillito. Oiga, Lick, ¿para cuándo? Oiga esto. Y oiga, ¿qué cree que un familiar? Y todavía ni acabas el suyo y ya te está aventando que el familiar. O que ya tiene otro problema. O del que va en problema en problema. Es al final de cuentas, créeme, uno no se queja o no se debe de quejar, al final de cuentas es Sí, sí, trabajo. sí. Este, tratas de hacerlo más ligado que se pueda a toda esta parte. Por ejemplo, obviamente, si ven que estás resolviendo bien el primer problema o que va bien todo conforme Sí, a lo que le dijiste o como le dijiste, pues obviamente si tienes más problemas te los va a ir aventando. Es bueno, pero a final de cuentas, debes de dejar muy, muy marcado el hecho de, ¿sabes qué? Este es la línea laboral. Yo sobre esta línea te voy a trabajar porque sí, hay sí, mucha sí. gente que a pesar de tener las broncas que tienes, muy agradecida y busca el hecho de compensarte de otras maneras. Entonces, así Sí, como de, claro. no, pues sabes qué, sí, Lick, gracias por ayudarme, venga, se lo invita a mi casa, vamos a comer, y ahí luego intentas no allegarte de eso, porque obviamente tú dejaste la línea muy trazada entre lo que es laboral y lo que es personal, pero obviamente también no le vas a decir a la persona, no, pues sabes que yo no voy a ir a comer a tu casa. Intenta así dejar muchas veces esas partes al lado donde deben de ir, pero pues la gente no ayuda. La Ajá, gente claro. siempre quiere, sí, y más si le libraste un problema feo, no sé, a lo mejor
un detenido, un divorcio que muchas veces es complejo por medio de una pensión o una separación complicada. Muchas veces también pasa con hermanos, juicios intestamentarios son horrorosos y tardados, son tediosos y hay muchos hermanos. Entonces, pues esta gente que verdaderamente siente que le ayudaste o siente ese respaldo, Sí. intenta llegarte, intenta agarrar y decirte, no sabes qué, o cuando necesites, ven, o es así como de, pues, yo no hice nada, o sea, hice mi chamba. Tú necesitabas un abogado, yo fungí como tu abogado y se acabó. Pero obviamente, pues sí, hay en los primeros asuntos, pues te llegan. Y más si son asuntos complejos. Tengo que agradecer que trabajé para una asociación civil de derechos humanos en algún momento No, ok. y yo creo que ahí adquirí la mayor experiencia que necesitaba, porque caían asuntos desde el más chiquito, a lo mejor un contrato, hasta me tocó atender un asunto de una violación de una chica en estado de interdicción. Y son asuntos que te van dejando y te van marcando. Porque Y, obviamente, pues no es lo mismo lo que le vas a cobrar a esta persona que nada más necesita un contrato, a esta persona a la mamá de la chica que te está pidiendo ayuda. entonces, ¿crees que en ese aspecto también funjan los precios Sí, de, digamos, porque lo estás mencionando, son diferentes cosas las que se viven y entonces ahí tienes que hacer como que una sanación de alguna forma en ti mismo, ¿no? sí, y a final de cuentas, pues si el asunto te toca, muchas veces lo recomendable es que no lo agarres. ¿Por qué? Porque el asunto se va a caer en el momento en el que tú metas sentimientos. Ujú. Si tú metes sentimientos de ese asunto, ¿por qué? Porque te duele. Si va a acabar mal ese asunto, vas a acabar mal tú. Y al final de cuentas es lo que se quiere evitar de todas las maneras posibles. ¿Sabes? Que sea lo menos comprometedor hacia con la persona, pero Sí. también no perdiendo esa parte de humanidad. Y al final de cuentas yo creo que si quieres ayudar o quieres seguir ayudando a esta persona o ves que sigue teniendo secuelas de esa parte, pues tú te quedas con el, yo cumplí con mi parte, yo le ayudé, yo hice lo que podía, o sea, a lo mejor posteriormente puedes ayudar, ¿sabes qué? Conozco que te puedo sacar unos oficios para que posteriormente vayas al psicólogo Sí, sí, sí. o a llegarla de la mayor ayuda que se pueda sobre el rubro. Pero obviamente pues no vas a llegar y vas a decirle a su casa, oiga, ¿sabe qué? ¿Y cómo va su hija? ¿No? O sea, no. Sí, sí, ¿Sabes sí. qué? Todo sobre la línea. Tú ayuda mientras lo que esté en tus manos. Hablemos ahorita de un tema que ya está casi como punzo, casi como cuando te sale un granito. Ok, Ya está a rojo, a punto de punto de reventar. de reventar. Sí. En el tema del cannabis hay una gran brecha tanto en lo psicológico como en lo económico y como en lo de que tiene que ser derecho. Es complicado porque a final de cuentas ves, por ejemplo, en países que la legalizaron al 100 y Sí, en países y las pequeñas, por ejemplo, Ámsterdam, que tiene legalizado todo, o sea, literalmente. pero, bueno, en ese aspecto, ¿en qué forma tú crees que hayan hecho bien? Digámoslo de alguna forma. Yo creo que a final de cuentas, es intentar darle en la torre a los males, haciéndolos tu decisión. El problema es que hay mucha gente que no está adaptada a tomar una decisión sobre sí misma. Pero es que bueno, bueno, no defendiendo ni estando ni a favor ni en contra, pero digamos, yo tengo bueno, en mi punto de vista, yo siento que a final del día siempre tenemos una responsabilidad en todos los aspectos, porque pues un cuchillo lo tenemos a la orden del día, a la venta en un mercadito, una camioneta a la venta, cosas que te ponen Ujú. en realidad también en peligro y psicológicamente dices, bueno. Estás acostumbrado a... Ajá, Y, bueno, y por y otro lado, pues viéndolo del lado negativo, sería la perdición, el desenfoque, los desempleos. es que aquí vuelves mucho al punto pues sí, de la sociedad. O sea, Ujú. obviamente no es lo mismo ir por la calle y ver a un hombre fumar que a un chico ver fumar marihuana. Obviamente Sí, lo vas claro. a ver y más que nada aquí en el país se tiene el estigma de no es que el marihuano y no es que, obviamente, Que ahorita ya los marihuanos ya son millonarios y sí, sí, ya pusieron otro como que otro le volaron submundo la ahí, cabeza sí, a sí, la sí. gente. Es muy compleja esa parte, porque te digo, a final de cuentas, al vivir tanto tiempo con este estigma y después que gente con nuevas ideas venga y diga, no, sabes que no es tan malo, o te Sí, voy a claro. enseñar que no es tan malo, obviamente
pasa como en todo, va a haber un pro o un contra. Aquí hay que ver que verdaderamente, pues, en ¿Sean más teoría, pros que contras? para fines médicos, para fines de Que, cuestiones de ansiedad, depresión, sí, muchas veces esas que al partes, final del día, pues sabemos que en realidad, pues toda la mayoría del porcentaje de la gente que quiere que se realice eso, pues es para disfrutar, goce y experimentación, ¿no? sí, no. Hay mucha gente que también está muy interesada a razones efectivas. Sí, Más que nada precisamente. invirtió a lo mejor en sábanas o sabes Ujú. qué voy a sacar mi línea de saborizantes, alguna vaina por el Ajá. estilo. Entonces, si bien es cierto, sí hay gran parte de curiosidad y que la gente Que- conozca, también hay mucha parte efectiva que la gente está o quiere entrarle a un mundo. A sí, final de claro. cuentas, esta es una época en la cual se está metiendo mucho al emprendimiento, lo cual está perfecto, pero pues hay que entender que también no todos son aptos para emprender. Y si a lo mejor te subiste al barco nada más porque lo escuchaste, porque un amigo te dijo y no estudiaste todo lo que se tiene que ver entre costos, ayudas, variaciones, todo, Ujú. al final de cuentas te vuelves un borreguito, que nada más dices que sí, porque probablemente en un futuro te ayude a obtenerlo, no verdaderamente por el fin. Sí. Y bueno, en ese aspecto, viéndolo de alguna manera, creo que tiene como que ciertas circunstancias a un desenfoque, porque en realidad, digamos, pues, pues como la Coca-Cola, bueno, no sé si decirlo al 100%, ahí le ponemos un tic. Bueno, pongamos cualquier refresco Sí, sí, sí. o el tabaco se vuelve una adicción a cierto punto. Y en realidad, pues siento que sí, en los lados positivos, pues se puede abrir un gran mercado y también he llegado a pensar donde están guardando ese poquito más para acá cuando haya más escasez. Sí, 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 aquí al final de cuentas obviamente hay cosas que uno no termina de comprender. Obviamente uno está sobre, pues sí, como te digo, sobre su ramo Sí, intentando lograr su luchita del cambio con lo que se pueda, pero ya cuando volteas a ver a los grandes monstruos de las industrias, es así como de, ok, muy probablemente, si bien es cierto, empezó desde abajo, ahora ya lo que tiene no es a razón de estar abajo. O sea, ujú, sí, está bien, nadie les quita su mérito y su logro, pero muchas veces se manejan cosas que no deberían de ser. O sea, en algún momento alcancé a escuchar o leer que pues teóricamente Santa Claus no era rojo. O sea, él vestía verde. sí, sí, sí. Coca-Cola te vendió la idea de que él viste de rojo. Y a final de cuentas te llega. Que hubo un tiempo que donde sí sacaron productos con tapas verdes e Ujú. hicieron muñecos, ¿no? Y ahí te das cuenta que de cierta manera, pues si bien es cierto, no es una manipulación tal cual, pues ellos te venden su idea, tú la agarraste y se acabó. Sí, O sea, no quieren llegar a algún fin, no quieren cambiar alguna cosa, ellos lo que quieren es vender. Y vendieron la manera, o lo venden de la manera correcta. sí. Y por ese aspecto, bueno, ya nos salimos demasiado del tema, pero pues sí sigue enfocado, ¿no? En Sí, parte, porque pues somos personas y seguimos aquí en el planeta bendito Tierra. ¿qué crees que muchas veces a la gente se le olvida que eres persona? O muchas veces a ti, en Por este mundo, se te olvida que a lo mejor el burocrático es persona, a razón de la prisa, a razón de lo que quieres. la cuestión laboral o escolar. Sí, de ambas, a final de cuentas, pues tú si estás atorado, tienes una bronca, tú no vas a ver con tu, estás cegado por el problema. Y Sí, vas a sin agarrar y duda. vas a decir, ¿sabes qué? No es que me atoré en esto y esto y esto, es que el profesor, es que la persona que me debería haber dado el expediente, es que la promoción no se entregó a tiempo. Ese tipo de cuestiones es donde tú también dices, yo soy persona, pero también no estás viendo que esa persona está rogando por salir a las 3 de la tarde, o porque el juzgado se cierra a las 3 o que el profesor se vaya directamente a su casa o a otro asunto que tiene, porque también es una persona, también sufre de Sí, sí, esas sí. partes. Y apenas estaba yo leyendo, bueno, terminé de leer un libro que se llama Zonas Erróneas Ok, y ahí hace mucha mención a lo que nos mencionas, al tarareo, al estar con problemas personales, que son personales, pero los queremos hacer externos. Y exactamente. eso es lo que muchas personas no entienden, donde, no, es que mi pareja, es que quieren hacer parte a terceros parejas, empleadores y tienen empleados,
trabajadores o en esta cuestión patrones, que lo más normal son patrones, maestros y cualquier persona que se deje. Es que aquí era como te comentaba, a final de cuentas, cuesta mucho el hecho de, como te digo, ¿sabes qué? Sé que tengo que hacer tantas cosas de tal asunto. Sí, Por el momento, por estas horas, ¿sabes qué? Voy a dejar todo a un lado, me voy a poner la capita y voy a salir a hacer lo que tengo que hacer. Cuesta mucho el hecho de diferenciar esas partes. Y a final de cuentas, el llevarlo a cabo, obviamente hay gente que está a razón de sus problemas son su vida y vive muchas veces por resolver esos problemas. sí, sin duda. Entonces, ¿sabes qué? Es dejarlo lo más a un lado que puedas para Pues, poder llevarlo a cabo. pues de hecho, yo siento que todos los mexicanos vivimos enfrentando un problema día a día, por eso laboramos mucho. Entre eso y el hecho de que prácticamente la inflación y el resto Ahorita, de bienes y servicios se han vuelto muy caros. O sea, la verdad es que sí, uno vive a razón de, pues, estar lo mejor que se pueda y juntar lo más que se pueda. en ese aspecto, ¿tú cómo lo percibes El hecho de la de, inflación? híjole, pues está complicado. A final de cuentas, obviamente es un golpe duro, porque si bien es cierto, hay gente que verdaderamente tiene los problemas y te va a buscar porque tiene un problema grande, hay gente que termina diciendo, ¿sabes qué? No voy a meterme en líos legales porque va a ser caro Sí, y prefiero comprar esto, terminar la semana, la quincena, lo que sea, con comida o lo que necesite, gasolina, X circunstancia, que terminar pagándole a alguien. sí, claro. Entonces, sí hay un bajón en ciertas partes, sobre todo aquí en la zona del Estado de México, pero a final de cuentas es a llegarte de las mejores maneras. Y si te digo, es complicado porque hay gente que no quiere. Se dice que nosotros siempre tenemos que vender la idea de no llegar hasta el término del conflicto, Sí, sino terminar con el conflicto, ¿no? sí, sí, sí. Desde un inicio. Y lo que pasa aquí es que también mucha gente, vaya, nosotros como abogados, o tú como futuro abogado, deberíamos de ser la última instancia. O sea, a final de cuentas, debiste de haber ya Pero, platicado, hecho todo lo posible. pero muchas veces es que ahí hay un dobleteo por la cuestión económica, Ujú, porque, pues, digamos, siendo sinceros, pues no le vas a decir a tu cliente, deja de decirle esto con ajá, el que te estás peleando, porque pues entre más se acaba el pleito, pues menos percibes, ¿no? En ese exactamente. aspecto. Pero a final de cuentas aquí tiene que ver también mucho la persona. Sí, sí, sí. Obviamente no te vas a meter en broncas tan de a gratis. Bueno, cuando menos yo no lo hago de esa manera. O sea, ir sobrellevando más que nada el hecho de saber qué tantos asuntos puedes o de qué materia puedes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, obviamente yo me meto un poquito de todo. No he tenido la gracia de tener a lo mejor un asunto fiscal o un asunto verdadero de propiedad intelectual, pero sí intentas saber para cuando llegue el momento meterlo. Sí. Pero obviamente también es saber, como tú lo dices, no vas a agarrar y le vas a decir, "Ah, ¿sabe qué cliente? Es que compré para su asunto en específico, compré este libro, porque sabe que a lo mejor, como tiene cerca de un año, año y medio que salí de la universidad o tiene Sí, sí, más sí. tiempo, o la materia que cursé para saber esto fue de las iniciales, no puedo agarrar y decirle, ¿sabe qué? Pues compré este para volver, es una inversión para usted, páguelo. O sea, no, a final de cuentas, aquí tú tienes que hacer gran parte del verbo y es como te digo, es el sello tuyo. Tú vas Sí, a dar tu entiendo. asesoría, vas a hacer, hay muchos abogados que tienden a regañar al cliente y le dicen, no, es que hubiera hecho esto, o sea, sabes que está yendo por ti, contigo porque ya lo Ya no sabe qué hizo, hacer, ¿no? ya no lo regañes, o Es sea, como cuando vas al doctor y empiezas a expresar lo que sientes ujú, y te dicen, ¿ya tomó esto? O ¿por qué no hace esto? exacto. Por eso estoy Es aquí. así como de, bro, aquí llegué precisamente porque ya no puedo con esto. Exacto. No me sirve de nada que me regañes, pero a final de cuentas, pues si con ese regaño el abogado puede rebotar ideas o puede pensar qué hacer, pues su sello, es su forma de pensar y es su forma de trabajar. Sí, entiendo. Por ejemplo, yo más que nada es por estos dotes de la psicología que en algún momento quise estudiar y me metí un poquillo en el mundo, pues es más que nada prestarte un desahogo. ¿Sabes qué? Si me vas a contar el asunto, si verdaderamente quieres que lo trabaje, cuéntamelo, platícamelo desde un inicio, desde la raíz verdadera. Y ya es Ahí, la... ahí tocando Ajá, un punto muy importante.
¿Cómo haces que el cliente desde un inicio te diga realmente lo que pasó? Porque, digamos, ya te presentas estaba leyendo yo un caso donde me lo mostró un profe y agarra y la persona menciona: "Es que sí salió", y el otro dice: "No, es que no salió". Y entonces empiezas a jugar como juegos del Chavo, sí, pero no, sí, pero no. Aquí hay mucho eso y créeme que a final de cuentas, tú lo que menos quieres es quedar mal ante un juzgado Sí, o pues ante un claro. juez, pero también hay clientes que no te van a contar toda la verdad. Y es que entonces ahí nace un problema más grande. Obviamente aquí tú vas a trabajar con lo que tienes. Por ejemplo, Claro. supongamos un caso práctico, un asunto de divorcio con pensión alimenticia. No hay bienes, nada más quedan los menores. Pero tú eres abogado defensor, yo soy abogado por parte de la que fue, la que promueve, la parte promovente. Sí. Y entonces ya empieza el juicio y tú como abogado defensor, yo te voy a demandar y voy a decir, ¿sabes qué? No es que en algún momento le pegó, le dijo de cosas, los niños sufrieron, no daba para la comida, todos los males y defectos Sí, que en claro. algún momento tu cliente pudo tener, yo los voy a decir, los voy a hacer ver en la demanda. Ajá, sí. Y tú al momento de contestarme o hasta querer reconvenir, diciendo que son calumnias, injurias, cualquier tipo de excepción que se preste para decir, ¿sabes qué? Lo que él dice no es cierto, lo que la, la postulante dice no es cierto, entonces tienes que hacer todo lo posible. Y obviamente yo sé una parte de la historia, tú Pero sabes la otra. pero igual yo creo que el juez en parte de tanto estar escuchando ya tiene como esa esa visualización de entender cuando ya de plano la persona está exagerando, ¿no? Si uno de alguna manera, como abogado, con poco tiempo de experiencia, se escama de este tipo de cosas, imagínate un juez. Sí, O exacto, sea, ve, prácticamente a diario tiene audiencias donde la gente se está tragando. sí, Pero entonces aquí a final de cuentas, para eso existimos nosotros. O sea, ¿sabes qué? Si bien es cierto, ellos están peleando, ellos tienen sus broncas, nosotros como abogados tenemos que resolverlas entre nosotros. ¿Sabes qué? una Deja que ellos se orientación. peleen. Deja que se peleen. Es más, si quieren agarrarse a cachetadas afuera de la casa o X circunstancia, deja que se peleen. ¿Sabes qué? Ven, tú y yo vamos a mediarlo aquí. ¿Tú qué sabes? No, pues sabes que él pasó esto, esto y esto. Lo que ella dice, en parte es cierto, pero no del todo. Entonces, en todas partes, se podría decir que las personas nunca dejan de aprender de ninguna manera a pesar de los años. No, hay gente que es muy caprichosa y en este mundo hay un dicho, en este mundo del derecho, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. So Obviamente, si la otra persona te paga a ti para hacer un buen pleito, tú lo vas sí, a hacer. Yo voy a buscar hacer el mejor acuerdo que pueda. Pero si tú me dices, sabes que no, y esto va a llegar a la última instancia porque no está en mis manos, porque esta persona quiere y me está dando el dinero para hacerlo, sabes que entonces llegamos hasta la última instancia. sí. Obviamente se intenta persuadir para no llegar y como abogados es así como de, ¿sabes qué? Nos vamos a aventar tanto tiempo, a lo mejor en un asunto de pensión se vuelve y si tú te pones mal y dices que lo vas a llegar hasta la última instancia, pues al final de cuentas yo voy a buscar por mi cliente y voy a buscar y encontrar la manera en la que hasta una carpeta de investigación por violencia familiar saque anterior Sí, y una audiencia de menor para los niños que sean escuchados, para también saber que verdaderamente es la verdad y que es mentira. sí, sí, sí. En el aspecto tuya, llevando a cabo tu licenciatura, ¿cómo empiezas a percibir, el ser abogado ya fuera de un aula a la sociedad? ¿Cómo lo empiezas a mostrar, pues? Pues aquí a final de cuentas primero es el orgullo, porque vaya, si algo te gusta lo haces sin miramientos, sin necesitar mayor Sí, información. Pero fíjate que es muy bonito a final de cuentas. De hecho, hace unos días estaba yo ahí en tu casa gracias. y hace un tiempo tuve, haz de cuenta, te voy a contar la historia. Esta señora entra al penal, Sí, la meten por un supuesto homicidio. No voy a entrar más en detalles ahí porque está medio turbio. sí. Fue antes de la reforma del 2010, cuando el Ministerio Público y el juez estaban más unidos que nada y el Ministerio Público tenía fe pública, era todo un show. De todos se Entonces, separan. fue en ese proceso que ella entra a la cárcel por un supuesto homicidio. Entonces está en el proceso, librando su proceso penal
Y su esposo supuestamente se harta de ella porque no está. Y dice, y ella estando en Santa Marta, Catitla, le dice a él le manda una notificación. Sí, sí. ¿Sabes qué? Me quiero divorciar de ti. Ella estando en el penal. Tiempo después, uno de sus hijos va y le Sí. dice, es que mi papá se quiere divorciar de ti porque ya tiene otra persona dentro de la casa. Los hijos ya mayores. La señora actualmente tiene como 65 años. Pasó 18 en la cárcel. Un golpeteo psicológico, ¿no? Entonces, obviamente aquí son muchas cosas y obviamente yo no me iba a meter en el hecho de litigar un asunto viejo, porque Sí, por pues claro. principio de cuentas es tocarle heridas viejas a la señora. Obviamente no son cosas que se deberían de saber o deberíamos de conocer, pero conocemos el hecho de unos tehuacanazos, el hecho de la tortura en su máximo esplendor por medio de la policía Sí, ministerial de aquel entonces. Entonces, obviamente dejas todo eso que en algún momento sientes y te duele, porque es como si estuvieran dañando lo que amas. Si te gusta tu carrera, enterarte de esas faltas a la justicia es así como de, oye, no, las cosas no debieron haber salido así. Pero ¿sabes qué? Vamos de aquí para adelante. Entonces el señor empieza el juicio de divorcio. Se divorcia ella estando en el penal. Pero el señor muy listo quiso, tenían una casa cerca de la Ciudad de México. sí. Y muy listo quiso empezar el juicio del incidente de disolución de sociedad conyugal, que como tal cual sabes es para liquidar lo que quede en la sociedad. Sí. Entonces, pues como tal la señora no puede tomar posesión del asunto. Este señor también al parecer el abogado que lo hizo. Sí había maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede, a final de cuentas la vuelves a notificar en el penal y que tome posesión cuando salga. El señor contrata a un abogado que al parecer no era tan bueno y no puede llegar al final de ese incidente y lo deja tirado por Ujú. años. Tal cual la señora salió y se entera que su esposo ya estaba checando para vender el bien, porque por medio del juzgado no pudo. Entonces, esta señora se mueve. Adentro del penal, ella conoce a una chica en ese momento que también tenía un problema muy grande. Igual lo que ella me comenta eran una injusticia los dos problemas que las dos tenían. Sí. Pero esta chica, al ser más joven, estudia dentro del penal la licenciatura en Derecho. Entonces, yo llego con ella por medio de un contacto de un amigo que me dice, ¿sabes qué? Conozco a esta persona, tiene un problema, no sé qué tenga, tiene un problema. Me dijo que se conoció a un abogado. Le dije que sí, que tú, que eres bueno y la pegada. Entonces ya la conozco, su asunto es en la Ciudad de México, ahí en Bellas Artes, es un asunto familiar. Y empiezo a conocer un poquito su historia y aquí es una gran discrepancia y también es una gran anotación para todo aquel que escuche esta parte. Díganle a la gente en qué va el asunto. No la hagan gastar de más. A mí me contrataron precisamente ese asunto no para acabarlo, para saber si la primera abogada, la que estuvo en el penal con ella, Sí. estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque no le decía nada a la señora. La volteaba, cuando le iba a preguntar o le marcaba, oye, ¿cómo va mi asunto? Va bien. Tú tranquila, va bien. Y va bien. Obviamente te digo, es su sello, así trabaja ella. ¿Le habían comprado? Pero a final de cuentas aquí es esa parte y la señora llega conmigo y me dice, oye, ¿sabes? Es que nada más quiero saber si el asunto va bien. Y como tal, obviamente tú no sabes nada de lo que ella te cuenta. Ella te cuenta lo que ella entiende. Sí, claro. Lo que el cliente alcanza a entenderte es lo que te dice. Pero obviamente tú tienes que tener el expediente en tus manos, darle una ojeada, ver más o menos por dónde va. Y sobre todo si es un asunto viejo, ver desde dónde empezó, cómo es que esta persona llegó a hacer algo mal para ver más o Sí. menos por dónde atacar. Entonces ya llego tal cual en su momento, ¿sabe qué, señora? Pues sí, yo le ayudo a checar su expediente. Nada más necesito que me acompañe, porque como tal, pues yo no estoy autorizado en el asunto. Sí. Usted es la parte demandada, tiene que acompañarme. Entonces me la llevé a Bellas Artes, checamos el asunto y resulta que era un caos. El señor, no sé si el abogado era de oficio, no sé qué hicieron, no por demeritar a los abogados de oficio, pero muchas veces pues a los abogados de oficio no se les paga a destajo. No es, Chamba media. no es atendí 30 asuntos, me voy a ganar un bono. O sea, no. Los que te caigan en el día. Y obviamente Sí, si claro. te caen poquitos y puedes hacerlo lo menos, adelante. Entonces, era una maraña el asunto. Había incidentes pretenciosos. O sea, el señor intentó hacer efectiva la sentencia del divorcio, siendo que haz de cuenta que el señor en el divorcio
juraba por todo que no Ujú. había bienes. Él decía, ¿sabes qué? Es que aquí no hay bienes, no pasa nada. La señora, estando en la cárcel, le dice a su hijo, ¿sabes qué? Aquí están las escrituras de la casa, ve y preséntalas, dáselas al abogado que en ese momento llevaba su Sí, asunto de la señora. Entonces, en el expediente obran unas escrituras, o copia de unas escrituras. Entonces, el juez resuelve el asunto menos del divorcio, el principal. sí. Dice, ¿sabe qué? Por consiguiente, se resuelve que fulanita de tal y sutanito quedan divorciados. En cuanto a los bienes de la sociedad, se van a ir a un 50-50 por términos del régimen en el que se casaron. Pero aún así no está resolviendo qué 50-50, cómo nos va a tocar, cuánto vale. ¿Por qué? Ujú. Porque no es el asunto. Él resolvió lo que era importante para él en su momento, que era el divorcio. Y se acabó. Sí, claro. Entonces este señor o el abogado de este señor piensa mal o lee mal, quiero pensar, y dice, no, pues es que aquí dice que se va a resolver 50-50. Entonces mete un incidente de ejecución de sentencia, que es tal cual su nombre. Tú metes ese incidente para que se ejecute la sentencia dictada en tal fecha. Ujú. Obviamente no procede, lo abren desde un inicio y le dicen, ¿sabes qué? Es que pues ya causó ejecutoria, tu sentencia ya está. ¿Por qué? Sí, Porque aquí están tus oficios para el registro civil. Si quieres ir a cambiar y obtener tu acta de divorcio, adelante, ya es tu bronca. Pero pues yo no te puedo resolver de los bienes porque no tienes que abrir el incidente adecuado. Entonces el abogado se hace marañas, obviamente también tiene que ver mucho la experiencia o cómo lo pienses o cómo lo intentes coagular. Se hace un caos, la señora llega conmigo, veo el expediente ya al final, ya cuando llego al incidente que abre la abogada que estuvo en el penal de disolución de sociedad conyugal. Y el incidente iba tal cual, lo que necesitaba. Primero se notificó a este señor, se lleva a cabo un avalúo y ya estaban pendientes porque la señora no tenía dónde vivir, acababa de salir del penal. Pasas 18 años de tu vida en un penal. Cuando sales, ¿a dónde vas? Si no tienes papá, no tienes a dónde correr. Salen distorsionados, ¿no? Así como, A final de cuentas sale muy afectada de esto y gracias a unos amigos ella tiene donde vivir, pero aquí es lo que le platicó ella y también es por miedo, no te creas. Le comento, ¿y por qué no se metió a su casa? Y dice, no, pues es que yo sé que es mi casa, dice, pero si este hombre llama a los policías, yo tengo que seguir firmando, o sea, no cumplí mi sentencia completa. Yo sí, tuve claro. una preliberación. Entonces, si de alguna manera me envuelvo en algún tipo de problema, ella sentía que si el hecho de ver una patrulla para ella era terror. Ujú. O sea, por más que yo le expliqué, ¿sabe qué? No, pues es que es su casa, nadie la puede correr de ese 50% de su casa. Sí, ya tenía una inseguridad, ¿no? Y ella decía, no, ¿sabes qué? Yo quiero las menores broncas posibles, vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes encárguense de eso. Sí, Entonces, esta abogada hace mal las cosas y a mí me sorprende y me enoja de cierta parte. Porque también ella fue un reo a la cual no le dijeron nada hasta el momento de su audiencia. O sea, no estaba enterada de nada. Entonces ya cuando llega el momento de ella poder hacer un cambio y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a decir las cosas porque sé lo que se siente que no te digan, sí. no lo hace. Pero en este caso es por, hubo una desinformación porque pierde ciertos derechos o En- porque de plano no le quisieron no le decir dijo. nada. O sea, el lío de la abogada fue, yo le voy a decir, o a lo mejor porque es mi amiga, no sé, aún no entiendo esa parte. Hay abogados que, por ejemplo, hacen su trabajo y hasta el final ya nada Ajá. más. Pero Tanta. aquí la cosa es que haces eso con los clientes que sabes que puedes hacer. Oh, ok. Aquí la cosa es que la señora, como no tenía dónde vivir, estuvo Ujú. intranquila todo ese tiempo. Entonces se sintió descobijada de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces es cuando me contacta y yo se lo digo tal cual a la señora, mire, pero, no es por sonar presuntuoso o otra cosa, pero pues a mí no me interesa ese asunto. O sea, con todo el respeto y cariño que le tengo, si yo le digo el día de mañana, checo el expediente y veo que todo está bien, yo se lo voy a decir. Sí. Pero sí, en ese momento en el que yo le diga que todo está bien, usted tiene que hablar con su abogada y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya vi que estás trabajando. Tal cual, vi que estás trabajando, nada más avísame que va bien todo. Sí, claro. ¿Sabes qué? La última promoción que se metió, no vamos lejos. La gente hay veces que con eso se siente tan tranquila, aunque no entienda qué dice la promoción. Muchas veces estás pidiendo
cualquier Entonces cosa. sí es el lado de también volverse comprensivos en ese aspecto para que tu cliente no se desespere, no tenga otro tipo de acciones o no llegue a cometer otro tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. No, sí, está interesante todo este show. Y en ese aspecto, ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más así, más que te ha dejado así, que no esperabas en tu licenciatura ver? Ah, Así que digas algo así como, de, no, 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 no. lo que pasa aquí es que yo soy bastante supersticioso. Ok, Entonces, en algún momento en la carrera nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a la CEMEFO. Vamos a ir a la CEMEFO nada más para conocer dónde llegaría un cuerpo sí, claro. de una carpeta de investigación que tuviera. Entonces, pues ya va un Ricardo joven ahí intentando ir. Por principio de cuentas, es bueno porque no es por tirarle a los ministerios públicos de todo el Estado de México, pero hay muchos ministerios públicos que son morgues y huelen muy mal en verano. O sea, verdaderamente, por ejemplo, el Ministerio Público de las Américas en Ecatepec, el Ministerio Público de Chimalhuacán, al ser morgues ahí a realizarse autopsias, Sí. este, huele mal. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Es, están muy llenos de trabajo. Entonces, a lo mejor la morgue tiene capacidad para 100 personas, tirándole a que son muchas, ¿eh? O sea, en su momento llega a abastecer hasta 700, 800 personas que tienen ahí. Un, ¿Por qué? Porque no han sido reconocidas. O a lo ok. mejor el cuerpo está muy desfigurado, o no en cualquier tipo de indicio que no haya. Un abogado tiene que, digamos, en ese aspecto, tiene que ir a presentarse a la situación en esa cuestión o de No plano tanto no es. así, más que nada como, por ejemplo, te digo, imagínate tal cual el Ministerio de Chimalhuacán. Ese es un ministerio público normal, digamos que Ujú, atiende un robo, homicidios, obviamente, cuestiones de índole normal. sí, claro. Y después, arriba, por la parte de arriba, cuenta con una agencia especializada en violencia de género y en contra de la mujer. Entonces, para pasar por medio de las dos fiscalías, si vas a a atender cualquier asunto, en medio está la morgue. Entonces, pues obviamente tú estás esperando a que te den el paso, a poder pasar, te dan una lista, firmas Sí. y esperas tu turno. Obviamente, estando adentro, imagínate, haz el escenario en tu cabeza. Vas abajo a atender un homicidio. Tú ya conoces a la persona. Ok. Ya te están contratando para que tú ayudes al Ministerio Público y veas que no finja demencia acorde al asunto. Entonces, pues es la primera vez que checas tu carpeta de investigación. Obviamente, el perito en criminalística y el médico legista toman fotos de todo el cuerpo para tenerlo como prueba en algún momento para llegarlo a juicio y desahogarlo. Sí. Y pues estás viendo tus fotos, bien feliz, de un muerto, de un cadáver, y te llega un olor. No es la mejor experiencia. Obviamente, también si vienes a lo mejor sin comer, porque es lo que muchas veces pasa, a razón de estar atendiendo todo, dices, ¿sabes qué? Hasta que acabe yo como. Pero ya después de que Ya acabes, no ya no, comes. ya no. Yo después de la primera experiencia en leyendo una carpeta de investigación y Sí. con el poderosísimo aroma, no pude comer longaniza, yo creo que en 6 meses. El aroma es muy similar. A pesar de las especias que lleva la carne, el aroma es muy, muy similar. Y es así como de, oh, No, pues, es una combinación que se hace más que nada en ti, en tu cabeza. Es así como de, oh, qué gran entonces, si complemento. una persona va ya con los alimentos encima, Es muy probable, es muy probable. Y muchas veces, por ejemplo, pues sí, no, antes de la pandemia no se tenía la seguridad, digamos. Entonces, dejaban pasar literalmente a cualquiera, como debería de ser un espacio público. Entonces, pues también llegaba gente a vender cosas. ok, Obviamente es el peor lugar para vender adentro si huele mal. claro. Y de repente pues llegaba el señor con una gelatina y dices, no, en la vida te voy a comprar una gelatina aquí adentro. Pero sí, hermano, al final de cuentas, yo creo que esos olores son los que te adaptan y son las cuestiones que, si bien es cierto, en su momento dices, en la vida vuelvo a ir, te vuelves a encontrar y dices, qué bueno que en su momento fui para medio adaptarme hasta que... No, pues sí, suena muy real. Bueno, Sí, que es real, ¿no? Es el mundo, parte del mundo. Pero digamos, alguien que comúnmente no se atreve así, o digamos que no, aún no está llevando esa experiencia a cabo, pues a lo exactamente, mejor sí es impactante. claro.
Claro, a Y final de cuentas. sí, pues sí, te agradezco por tu tiempo, te No, no, agradezco que gracias a hayas ti, Adrián. venido y pues gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en un nuevo video y con otro nuevo invitado. Gracias. Gracias.